Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con La Playa. Email abacomunicaciones@gmail.com. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, escucho su clamor y sus oraciones por la paz. Durante años, Satanás ha estado luchando a favor de la guerra. Por eso Dios me ha enviado entre ustedes para conducirlos por el camino de la santidad, porque la humanidad se encuentra en una encrucijada. Los invito a regresar a Dios y a sus mandamientos para que estén convenientemente en la tierra y para que salgan de esta crisis en la que han entrado por no escuchar a Dios, que los ama y quiere salvarlos y llevarlos a una vida nueva. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales ya en el final de la Cuaresma, el programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, miércoles de la semana 2 del tiempo de Cuaresma. Nuestra iglesia recuerda hoy al profeta Isaías en una de sus profecías. En aquellos días dijo Isaías: mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no me quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Tengo cerca de mí abogado. ¿Quién pleiteará contra mí? Vamos a enfrentarnos. ¿Quién es mi rival? Que se acerque. Miren, mi Señor me ayuda. ¿Quién probará que soy culpable? Hemos llegado entonces al miércoles de ceniza, último día de la Cuaresma, evocando el querer de nuestra Iglesia, los consejos del Santo Padre, de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes. Pues la Cuaresma es un tiempo de conversión, pero tiempo de conversión es todo el tiempo de nuestra vida, porque todo el tiempo de nuestra vida andamos con debilidades, andamos pecando, en fin. Hoy termina la Cuaresma y uno de los signos de conversión es la confesión. Y la confesión es uno de los sacramentos que diríamos más se ha descuidado en los últimos tiempos. Y es lamentable porque la confesión es, no diríamos necesaria, sino indispensable. Es decir, más que necesaria, mucho más que necesaria. Y hacerla sacramentalmente, porque la confesión no la instituyó la Iglesia, la instituyó Jesucristo. Jesucristo es el autor de todos los sacramentos. Entonces no son asuntos, liturgias, ceremonias, procedimientos que la Iglesia haya como fundado, como inventado. No, es Jesucristo quien instituyó. Y por eso lamentablemente pues se mira con cierto desdén el hecho de confesarse por parte de muchísimas personas. Claro que hay muchas personas que acuden a la confesión, naturalmente que sí, pero uno siempre piensa que son muchísimas más las que no acuden al sacramento de la confesión. Vamos a usar de la paciencia de ustedes si leemos un artículo de la internet muy interesante sobre la necesidad de confesarse.
Lo hacemos porque estamos en la Semana Santa y porque nosotros a veces no conocemos la importancia definitiva de confesarnos con frecuencia. La Virgen Santísima lo aconseja de manera permanente en sus apariciones. Por algo la Madre hace esta advertencia, que nos confesemos muy a menudo. Nos perdonan entonces si nos empleamos todo el tiempo hoy leyendo apartes de este artículo. Puede resultar una lectura fatigosa, pero seguramente que será por el bien de todos nosotros, porque todos necesitamos del perdón de nuestro Señor. Motivos para confesarse, nos dice un autor del cual estamos leyendo en la internet, que son muchos. Hay motivos humanos y hay motivos sobrenaturales. Estos motivos, si los pensamos bien, nos ayudan a comprender mejor el sentido y la finalidad del sacramento. Entonces la confesión no es algo meramente humano, como dice este autor, es un misterio sobrenatural. Consiste en un encuentro personal con la misericordia de Dios en la persona de un sacerdote. Encuentro personal con la misericordia de Dios en la persona de un sacerdote. El sacerdote puede ser muy pecador, pero Dios expresa a través de él su misericordia. Por eso la confesión es un acto de humildad. Entonces dice el autor, dejando de lado otros aspectos, pues el articulista entra a mostrar que confesarse es razonable, que no es un invento absurdo y que incluso humanamente tiene muchísimos beneficios. Él recomienda pensar los argumentos, pero más allá de lo que la razón nos pueda decir, vale la pena acudir a Dios pidiéndole su gracia. Eso es lo más importante, ya que en la confesión no se realiza un diálogo humano, sino un diálogo divino. Nos introduce dentro del misterio de la misericordia de Dios. Muchos dicen, yo le confieso a Dios mis pecados, no tengo por qué confesárselos a otro hombre. Eso de pronto es una tentación y de pronto es fácil caer en ello. Pero es que Dios no quiso el que nos confesáramos de esa manera. Delante de Dios uno se arrepiente y uno a Dios le confiesa los pecados, es verdad. Pero Él pidió a través de otro hombre, lo pidió Él. Esto no lo puede discutir una persona porque le estaría quitando la razón a Jesucristo, a Dios. Jesucristo fue el que instituyó. Uno se confiesa con Dios, pero a través del sacerdote. Feo, bonito, gordo, flaco, viejo, joven, lo que usted quiera, pecador, santo. Es que Dios es el que está confesando al pobre pecador que es uno, a través de otro pecador que representa a la comunidad. Dios hizo eso, y ante los hechos no hay argumentos, porque ¿qué puede decir una persona? Es que yo me confieso con Dios, no con un hombre. Es que no te estás confesando con un hombre, te estás confesando con Dios a través de un hombre. Ah, pero que eso no me gusta, que eso no debe ser así. Bueno, hay que hablar con Jesucristo, que nos dirige, que instituyó la confesión, el por qué la hizo así, Jesucristo, porque esto no es institución de hombres, es institución divina. Ahí es donde nosotros tenemos que desatrancarnos y tener humildad, Ahora, hay muchas razones por las que tenemos que confesarnos. El autor del cual estamos leyendo es muy claro. En primer lugar, porque Jesús dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Esto es un dato y es la razón definitiva, la más importante. En efecto, recién resucitado es lo primero que hace. Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedan perdonados. A los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Está en el Evangelio, no lo inventó la Iglesia. Los únicos que han recibido este poder son los apóstoles y sus sucesores. Les dio este poder precisamente para que nos perdonen los pecados a todos. Por tanto, cuando
queremos que Dios nos borre los pecados, sabemos a quién acudir, sabemos quiénes han recibido de Dios ese poder. Es interesante notar que Jesús vinculó la confesión con la resurrección, es decir, la victoria sobre la muerte y el pecado, con el Espíritu Santo, que es necesario para actuar con poder, y con los apóstoles, los primeros sacerdotes. El Espíritu Santo actúa a través de los apóstoles para realizar en las almas la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Porque la Sagrada Escritura lo manda explícitamente. Confiesen mutuamente sus pecados. Lo tiene Santiago en el capítulo 5, versículo 16. Y esto es consecuencia de la razón anterior. Te darás cuenta, nos dice el autor, que perdonar o retener presupone conocer los pecados y disposiciones del penitente. Las condiciones del perdón las pone el ofendido, no el ofensor. Esto lo dijimos ayer. Es Dios quien perdona y tiene poder para establecer los medios para otorgar este perdón. De manera que no soy yo quien decide cómo conseguir el perdón, sino Dios el que decidió hace 2000 años a quién tengo que acudir y qué tengo que hacer para que me perdone. Entonces nos confesamos con un sacerdote por obediencia a Cristo. Porque en la confesión, sigue diciendo el autor, nos encontramos con Cristo. Esto debido a que es uno de los 7 sacramentos instituidos por Él mismo para darnos la gracia. Si nos confesamos con Jesús, el sacerdote no es más que un representante. De hecho, la fórmula de la absolución dice: yo te absuelvo de tus pecados. ¿Quién es ese? ¿Yo? No es el padre fulano, quien no tiene nada que perdonarte porque no le has hecho nada. Es Cristo. El sacerdote actúa en nombre y en la persona de Cristo, como sucede en la misa cuando el sacerdote, para consagrar el pan, dice: esto es mi cuerpo, y ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Ese mí lo dice Cristo. Cuando uno se confiesa, el que está ahí escuchándolo a uno es Jesús. El sacerdote no hace más que prestarle al Señor sus oídos, su voz, sus gestos. Si esa fe no se tiene, no vale la pena confesarse. Porque en la confesión nos reconciliamos con la Iglesia. Resulta que el pecado no solo ofende a Dios, sino también a la comunidad de la Iglesia. El pecado tiene una dimensión vertical. ¿Cómo se entiende esto? Se ofende a Dios. Y otra horizontal. ¿Cómo se entiende? Se ofende a los hermanos. La reconciliación, para ser completa, debe alcanzar esas 2 dimensiones. Precisamente, el sacerdote está allí también en representación de la Iglesia, con quien también te reconcilias por su intermedio. El aspecto comunitario del perdón exige la presencia del sacerdote. Sin él, la reconciliación no sería completa. ¿Quiénes se confiesan en el mundo? Todos los que quieren vivir en gracia de Dios. Luego se confiesa el Papa. El Papa se confiesa cada 8 días. El Santo Padre se confiesa cada 8 días. ¿Con quién? ¿Con cualquier sacerdote? No tiene que ser con un cardenal, con un obispo. No, con cualquier sacerdote. Porque cualquier sacerdote es el Cristo que nos está escuchando. Los obispos se confiesan de continuo, con toda la frecuencia. Lo mismo los sacerdotes. El perdón es algo que se recibe, dice el articulista. Yo no soy el artífice del perdón de mis pecados. Es Dios quien los perdona. Como todo sacramento, hay que recibirlo del ministro que lo administra válidamente. A nadie se le ocurriría decir que se bautiza solo ante Dios, sino que acude a la Iglesia a recibir el bautismo. A nadie se le ocurre decir que consagre el pan en su casa y se da de comulgar a sí mismo. No,
cuando se trata de sacramentos, hay que recibirlos de quien corresponde, quien los puede administrar válidamente. Necesitamos vivir en estado de gracia. Sabemos que el pecado mortal destruye la vida de la gracia y la recuperamos en la confesión, y tenemos que recuperarla rápido, y rápido por 3 motivos básicos. 1, porque nos podemos morir, y dice el autor: no creo que queramos morir en estado de pecado mortal y acabar en el infierno. 2, porque cuando estamos en estado de pecado, ninguna obra buena que hacemos es meritoria, es decir, nos logra la vida eterna. Esto es importante señalarlo según este autor. Cuando estamos en estado de pecado, ninguna obra buena que hacemos es meritoria para la vida eterna. Claro que Dios tiene en cuenta las obras buenas con el fin de ayudarnos a un arrepentimiento y que ese arrepentimiento nos lleve a la confesión. En ese sentido sí es válida la obra buena, naturalmente. Dice el autor: esto se debe a que el principio del mérito es la gracia. Hacer obras buenas en pecado mortal es como hacer goles fuera de lugar, dice este autor evocando el fútbol. No valen, carecen de valor sobrenatural. Este aspecto va a ser relativamente urgente, el recuperar la gracia. Si no queremos que nuestra vida esté vacía de mérito y que lo bueno que hacemos sea inútil, entonces hay que estar confesado para que nuestras obras buenas realmente valgan para la vida eterna. 3, porque necesitamos comulgar. Jesús nos dice que quien lo come tiene vida eterna y quien no lo come no la tiene. Pero no nos olvidemos, dice el autor, que para comulgar dignamente debemos estar libres de pecado mortal. La advertencia de San Pablo es para temblar. Quien coma el pan o beba el cáliz indignamente será reo del cuerpo y sangre del Señor. Quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Está en la Biblia, lo tiene el libro, lo tiene la carta de los Corintios, 11, 27, 28, primera de Corintios. Comulgar en pecado mortal es un terrible sacrilegio. Equivale a profanar la Sagrada Eucaristía, a Cristo mismo. Estamos hablando del autor en este artículo que no se separa del catecismo. Sigue diciendo el autor: necesitamos dejar el mal que hemos hecho. El reconocimiento de nuestros errores es el primer paso de la conversión. Solo quien reconoce que obró mal y pide perdón puede cambiar. La confesión es vital en la lucha para mejorar. Es un hecho que habitualmente una persona, después de confesarse, se esfuerza por mejorar y no cometer pecados. A medida que pase el tiempo, va aflojando, se acostumbra a las cosas que hace mal o que no hace y lucha menos por crecer. Una persona en estado de gracia, esta es una experiencia universal, evita el pecado. Una persona en estado de gracia evita el pecado. La misma persona en pecado mortal tiende a pecar más fácilmente. El autor habla también de otros motivos que hacen muy conveniente la confesión. Dice: necesitamos paz interior. El reconocimiento de nuestras culpas es el primer paso para recuperar la paz interior. Negar la culpa no la elimina, solo la esconde, haciendo más penosa la angustia. Solo quien reconoce su culpa está en condiciones de liberarse de ella. Necesitamos aclararnos a nosotros mismos. La confesión nos obliga a hacer un examen profundo de nuestra conciencia. Saber qué hay adentro, qué nos pasa, qué hemos hecho, cómo vamos. De esta manera, la confesión ayuda a conocerse y a entenderse a uno mismo. Todos necesitamos que nos escuchen. ¿En qué consiste entonces
el primer paso de la terapia, de los psiquiatras, de los psicólogos, sino en hacer hablar al paciente. Y te cobran para escucharte, y al paciente le hace muy bien. Estas dos profesiones han descubierto en el siglo XX algo que la Iglesia descubrió hace muchos siglos. En realidad se lo enseñó Dios. El decir lo que nos pasa es una primera liberación. Necesitamos una protección contra el autoengaño, dice el autor. Es fácil engañarse a uno mismo, pensando que eso malo que hicimos en realidad no está tan mal, o justificándolo llegando a la conclusión de que es bueno, etc. Cuando tenemos que contar los hechos a otra persona sin excusas, con sinceridad, se nos caen todas las caretas y nos encontramos con nosotros mismos, con la realidad que somos. Todos necesitamos perspectiva. Una de las cosas más difíciles de esta vida es conocerse a uno mismo. Cuando salimos de nosotros por la sinceridad, ganamos la perspectiva necesaria para juzgarnos con equidad. Necesitamos objetividad y nadie es buen juez en causa propia. Por eso los sacerdotes pueden perdonar los pecados a todas las personas del mundo, menos a una. La única persona a la que un sacerdote no puede perdonar los pecados es él mismo. Siempre tiene que acudir a otro sacerdote para confesarse. Dios es sabio y no podía privar a los sacerdotes de este gran medio de santificación. Necesitamos saber si estamos en condiciones de ser perdonados, si tenemos las disposiciones necesarias para el perdón o no. De otra manera, correríamos un peligro enorme: pensar que estamos perdonados cuando ni siquiera podemos estarlo. Necesitamos saber que hemos sido perdonados. Una cosa es pedir perdón y otra distinta, ser perdonado. Necesitamos una confirmación exterior, sensible, de que Dios ha aceptado nuestro arrepentimiento. Esto sucede en la confesión. Cuando recibimos la absolución, sabemos que el sacramento ha sido administrado y, como todo sacramento, recibe la eficacia de Cristo. Tenemos derecho a que nos escuchen. La confesión personal, más que una obligación, es un derecho. En la Iglesia tenemos derecho a la atención personal, a que nos atiendan uno a uno y podamos abrir el corazón, contar nuestros problemas y nuestros pecados. Hay momentos en los que necesitamos que nos animen y que nos fortalezcan. Todos pasamos por momentos de pesimismo, desánimo, y necesitamos que se nos escuche y anime. Encerrarse en sí mismo solo empeora las cosas. Necesitamos recibir consejo. Mediante la confesión recibimos dirección espiritual para luchar por mejorar en las cosas de las que nos confesamos. Necesitamos que nos ayuden, necesitamos que nos aclaren dudas, conocer la gravedad de ciertos pecados. En fin, mediante la confesión recibimos formación. A veces se aducen motivos para no confesarse. Por ejemplo, ¿quién es el cura para perdonar los pecados? ¿Solo Dios puede perdonarlos? Hemos visto que el Señor dio ese poder a los apóstoles. Además, dice el autor, permítasenos decir que ese argumento lo ha leído antes, precisamente en el Evangelio. Es lo que decían los fariseos indignados cuando Jesús perdonaba los pecados. Esto está en Mateo 9, 1-8. Otros dicen, yo me confieso directamente con Dios, sin intermediarios. Genial, dice el autor. Me parece bárbaro, agrega. Pero hay algunos peros. Dice, pero ¿cómo sabes que Dios acepta tu arrepentimiento y te perdona? Escuchas alguna voz celestial que te lo confirma. Pero ¿cómo sabes que estás en condiciones de ser perdonado? Te darás cuenta que no es tan fácil. Una persona que robara un banco y no quisiera devolver el dinero, por más que se confesara directamente con Dios o con un cura, si no quisiera reparar el daño hecho, en este caso, devolver el dinero, no puede ser perdonada, porque ella misma no quiere deshacerse del pecado. Este argumento no es nuevo, dice el autor. Hace casi 1600 años, San Agustín replicaba a quien argumentaba como lo estamos haciendo nosotros. Nadie piense, yo obro privadamente de cara a Dios.
¿Es que sin motivo el Señor dijo, lo que atareis en la tierra será atado en el cielo? ¿Acaso le fueron dadas a la iglesia las llaves del reino de los cielos sin necesidad? Frustramos el evangelio de Dios, hacemos inútil la palabra de Cristo. ¿Por qué le voy a decir los pecados a un hombre como yo? ¿Porque ese hombre no es un hombre cualquiera? ¿Tiene el poder especial para perdonar los pecados? Por eso tiene el sacerdote el sacramento del orden. Esa es la razón por la que vamos a él. ¿Por qué le voy a decir mis pecados a un hombre que es tan pecador como yo? El problema no radica en la cantidad de pecados. Si es menos, igual o más pecador que uno, no importa. No acudimos a él a confesarnos porque sea un santo e inmaculado, sino porque nos puede dar la absolución, poder que tiene por el sacramento del orden y no por su bondad. Es una suerte, en realidad, una disposición de la sabiduría divina, que el poder de perdonar los pecados no dependa de la calidad personal del sacerdote, cosa que sería terrible, ya que uno nunca sabría quién sería suficientemente santo como para perdonar. Además, el hecho de que sea un hombre y que como tal tenga pecados facilita la confesión, precisamente porque sabe en carne propia lo que es ser débil, nos puede entender mucho mejor. Y hasta aquí la lectura sobre la confesión que hemos extraído de la internet. La semana entrante, si hay oportunidad, continuaremos con algo que falta. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.